Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y hoy principalmente nos centramos en el versículo 3. Recordemos que estamos dentro de la gran misión encomendada por el Señor a Pablo y a Bernabé. El capítulo 12, Ñande origina todo lo que significa más bien la comunidad ad intra, digamos, de una comunidad que comienza a conocerse, comienza a formarse, echa raíces, se va fortaleciendo. Recuerden que nosotros habíamos entendido muy bien que Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 directamente nos presentaba con la primera, ¿verdad? En el versículo también 8, 1:8, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. Entonces, si nosotros estamos comenzando aquí en el capítulo 13, hablando prácticamente de los confines de la tierra, o sea, una misión encomendada por Dios a Pablo y a Bernabé para llegar a los confines de la tierra. Ñande Ñambojera lleva para los paganos, la evangelización del mundo pagano. Pero upeana, Ñande ella, así como nos dice la palabra de Dios, que primero, ese versículo 2, que nos decía un día. Eso ya nos ubica y nos está diciendo que es atemporal, la presencia de Dios es atemporal. Es decir, Dios estuvo, está y estará, pasado, presente, futuro, o sea, en todo momento. La acción del Espíritu Santo quiere decir que está siempre allí frente a nosotros. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, sobre todo de los versículos iniciales, el capítulo 13, que nos ofrece esta realidad. Bueno, entonces ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por una parte, el llamado descrito en el texto es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra. Necesidad, tenemos que ir.
tenemos que anunciar, tenemos que dar a conocer. El Señor nos ha tocado a llevar. Peñandillara lleva. O poco ñandreje peñande aputu una lleva con ñandeña sana ñame eana. O pea entonces la ñandembo arorigajina, ¿verdad? Bueno, eso por una parte. Juzgando por el llamado descrito, entonces aquí en el texto es posible que hayan buscado a Dios sobre esa necesidad. Tenemos que difundir el Evangelio a toda la tierra. Y la fuerza de Dios, no podemos nosotros callar esta realidad. Sabemos que Dios actúa de esta manera. Sabemos que Dios nos ayuda y sobre todo esa ayuda de Dios quiere decir que va despertando en nosotros el deseo de predicar, el deseo de anunciar, el deseo de decir las cosas. Entonces, la ña güero kino, ña güero kini ni ayer, sino que llaman peruana, allá eana, allá iguacana. Bueno, eso por una parte. Segundo, si asumimos que ayunaron y oraron por la necesidad que el mundo tenía de la fuerza, de la gracia, de la acción de Dios en el mundo, entonces podemos ver cómo Dios contestó su oración, utilizándolos a ellos. Así es como Dios se mueve, usando a las personas que tienen en sus corazones el hecho de querer rezar. Bueno, aquí está, queridos hermanos, uno de los elementos fundamentales, esenciales, que la tradición cristiana, la tradición, justamente por eso viene la palabra católica, ¿verdad? Del catolicismo, viene justamente a subrayar. La evangelización al mundo pagano se da cuando nosotros primero nos ponemos de acuerdo. Ñandeo y comunidad haisha. Ñandeo y lleva yahuera jape, ñande pipepe, ñande con asopabe. Ñandeo y lleva yahuerube, ñande con asobe, ñamo punu y hayaya po. Peñande llevo taco an entonces, ñande punu yacue. Bueno, si asumimos entonces ese ayuno, si asumimos esa necesidad de rezar, es porque sentimos que Dios nos toca y que nos está llamando a hacer el bien a los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, santa misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy nos anima, nos fortalece y nos ayuda para que podamos nosotros hacer nuestro camino de salvación, de liberación y sobre todo fortalecernos con su palabra. Leemos del libro de los Números. Estamos en el capítulo 11, versículos 4 al 15. Los israelitas dijeron: si al menos tuviéramos carne para comer,
Como recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestras gargantas están resecas, estamos privados de todo y nuestros ojos no ven nada más que el maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era semejante al del bedelio. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedras de moler y lo machacaban en un mortero. Y así continúa. Lo importante es mirar un poco la actitud del pueblo. Lleva. Primero, el Señor que nos libera. Primero, el Señor que nos ofrece todas las posibilidades para salir de nuestra esclavitud. El Señor que está luchando por nosotros a través de Moisés, de Aarón, frente al faraón. Nos encontramos en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero recordemos, queridos amigos, que nuestra vida de cristianos no es una vida de dulce de leche. Quiere decir que tenemos que entender cuál es nuestro objetivo. Tenemos que fortalecernos y esa es la fuerza de Dios que viene a nuestro corazón y de donde sale todo, queridos amigos. Y bueno, en este caminar que estamos haciendo, queridos amigos, nos encontramos aquí en este momento que el pueblo comienza entonces a plaguearse. Oye, plague, oye, Perú, y sí, ogo, a ver, ayer. ¿Por qué? Y porque no somos capaces nosotros mismos, queridos amigos, de confrontarnos con el sufrimiento y con el dolor. Y entonces comenzamos a plaguearnos contra Dios, a plaguearnos contra sus ministros, es decir, contra Moisés y contra Aarón. Pero pues tanta amor a lleva. Y gusto beta y nacuria amor amón que sea caru que esto que aquello. Igual y mal agradecido yo. Todo día guana con manaco, ¿verdad? Ya tendríamos que ser agradecidos por lo que el Señor nos ofrece, por lo que el Señor nos regala, aún en los momentos más difíciles. Vamos a pedir esta gracia. Vamos a procurar entonces limpiar nuestro corazón, limpiar nuestros ojos para ver la gracia de Dios que está siempre presente y que nos ayuda para que seamos mejores y hagamos un camino de bien. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tras concluir su apretada mañana de eventos oficiales y encuentros privados y horas antes de que comenzase el Vía Crucis, Francisco repetía algo que se ha convertido en tradición en cada JMJ, compartir el almuerzo con jóvenes. Lo hizo en la Nunciatura Apostólica con un grupo de 6 chicas y 4 chicos, de entre 24 y 34 años y de diversos países, Portugal, Brasil, Filipinas o Palestina. En la mesa se podían ver platos de pan, patatas fritas y raviolis con tomate. Junto al Papa y el grupo de 10 jóvenes también estaban el Cardenal Patriarca de Lisboa y el Obispo Auxiliar de la ciudad, Américo Aguiar. Entre los temas tratados, la eutanasia, el aborto y el cuidado de los abuelos. Los jóvenes quisieron entregarle algunos regalos al Papa, cartas y presentes de sus países. También una camiseta firmada por todos aquellos que están trabajando en la organización de la JMJ. Hay un dicho que es muy importante. A las visitas siempre hay que acompañarlas hasta la puerta. Y así terminó la comida, no sin antes hacerse una foto con el pontífice. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Ahora en el versículo 3 principalmente, porque después de haber ayunado y orado, upea la ñeñe por anduaina, va ere ñande aye para la yequeu bebé. Maena, eña por anduraena, yequana. ¿Qué significa el ayuno? ¿Qué significa colocarse en esta situación, verdad, del ayuno? ¿Qué significa colocarse en esa situación del orar, del rezar? Bueno, quiere decir que esta misión que nosotros vamos a encarar la vemos como algo que está por encima ciertamente de nuestras fuerzas, y sabemos eso. Por otra parte, nosotros somos muy conscientes que Hechos de los Apóstoles es un libro donde se presenta la acción del Espíritu Santo, tercera persona, según Lucas, su teología, de la Santísima Trinidad, que guía la historia del hombre. Siempre dentro de la libertad, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Pero de igual manera tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo, tenemos que recibirlo, ¿verdad? Y entonces desde ahí vamos a movernos. Entonces, si asumimos que ellos ayunaron y oraron por la necesidad que el mundo tenía de Jesús, también nosotros podemos ver cómo Dios contestó su oración utilizándolos a ellos. Así es como Dios se mueve, usando a las personas que tienen en sus corazones, ¿verdad? ¿Cómo le tenemos a Dios en nuestros corazones para orar, para ayunar? Sinceramente, yo he conocido a muchas personas, sobre todo más hacia Italia, ¿verdad? Y cuando íbamos mucho de peregrinación, o la peregrinación a Bosnia, Herzegovina, ¿verdad? Toda esa zona. La Virgen de Medjugorje, varias veces, varios grupos llevando, ¿verdad? Y una de las características esenciales, uno de los pedidos que siempre se hacía era, por una parte, la oración, por otra parte, el ayuno. Ayuno. Bueno, nosotros sabemos, y eso nosotros lo hemos tantas veces reflexionado en la palabra de Dios, aquí se insiste. El ayuno lo que hace, queridos amigos, es predisponer el cuerpo, predisponer nuestra vida, predisponernos a nosotros para estar atentos a las necesidades de los demás. Viste que el que está satisfecho, la recaro terea, pellare que sema, yande cangama, ya te cuyare, josente marequera lleva. Bueno, aquí sin embargo el ayuno nos anima y nos hace entender que tenemos que estar, ¿verdad?, en un continuo movimiento. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas ante todo, ¿verdad? Y aquí sobre todo alertas ante una misión tan grande. De Yara, la Shere Noihina, Ahamihanwa lleva, a Mozarambí, Haikwalkahanwa Peñe, entre los que te llaman, a los paganos, más allá de nuestras fronteras. Entonces, al asumir esto del ayuno y de la oración, es una necesidad que el mundo tiene, ¿verdad?, de Dios. Una necesidad que tiene el mundo para todos. Y podemos ver cómo Dios también contesta a esta oración, o cómo Dios contesta a todo lo que es entrar un poco en un análisis más bien crítico, ¿verdad? Porque el hombre pues siempre se pone a criticar Manala, Yayapotapea, Mayayapotamoa, ¿de qué me sirve? ¿Qué es lo que yo voy a ganar con esto? Y digo, pues ya calcula,
Pero sin embargo no nos damos cuenta que esta es una de las situaciones sine qua non, porque el ayuno te predispone y la oración sobre todo te hace entrar y te hace captar cuál es el objetivo de nuestro caminar hacia Dios. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María ensayamos un sí. Queremos servir, que es voluntad del Padre, nuestro Padre. Llamados a ser, con Cristo Jesús queremos dar y estar dispuestos al sí, como María. Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Tú que buscas saber quién eres, parte a descubrir, ven a ver lo que vi. Ven con nosotros a mirar más allá de lo que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tu corazón Y parte sin miedo en esta misión. Todos van a escuchar nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire.
pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Hola a todos. Bueno, estoy súper afónica, pero soy Jimena. Bueno, simplemente quería agradecer a todos los que habéis estado acompañándonos en esta novena, porque bueno, esta mañana yo me he levantado, pues como llevo levantándome durante 2 años y medio, viendo súper borroso, fatal. He ido con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ y bueno, la verdad es que en misa yo estaba súper nerviosa y bueno, pues después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Y pues cuando he abierto los ojos veía perfectamente, ha sido demasiado, o sea, hay que dar muchísimas gracias por el milagro porque he visto el altar, el sagrario, estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente, que estaban 2 años y medio más mayores que como las recordaba. Y luego yo me he mirado en el espejo ya después, también estoy un poco cambiada, pero eso. Y luego he leído la oración que hemos estado rezando para la novena y la verdad es que, bueno, pues todavía leo bastante bien, no se me ha olvidado del todo, leo un poco lento, pero ya iré cogiendo práctica y bueno, estoy súper contenta, o sea, de verdad, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto, porque esto ha sido una prueba de fe. Y vamos, voy a llamar a todas mis hijas Nieves y vamos, el 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños porque la Virgen me ha hecho un regalazo que no se me va a olvidar y bueno, ahora lo que queda de la JMJ es para dar gracias, haremos una misa o una novena o algo de acción de gracias porque esto es un regalazo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber rezado tanto por mí. Un beso muy fuerte. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro
una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Muchos quieren ser conductores de todo lo que es la obra de Dios, ¿verdad? Como diciendo, Shayapopea, Shayapomoa. O sea, como que nos consideramos, ¿verdad? Eran los ídolos. Más o menos, bendiga tu mamá, ¿verdad? No. Recordemos que el Evangelio, las grandes personalidades, los grandes personajes de la Biblia, siempre son presentadas como personas muy humildes, como personas incluso que prácticamente no podrían hacer nada. Miren que comenzamos con un Abraham. Abraham no puede hacer nada. Abraham ya está viejo, su esposa es estéril. Sin embargo, tiene que comenzar toda una nación, todo un pueblo. O sea, es una cosa totalmente descabellada para el pensamiento humano, para nuestra lógica humana. Y ese es el pensamiento de Dios, sin embargo. Es decir, Dios lo que quiere es que nosotros descubramos en las riquezas de la naturaleza, en las riquezas de nuestra creación, que eso que tenemos, que eso que Él nos ha donado, porque todo es donación y todo es regalo, Mábico me debe. Quiere decir que tenemos que ser humildes, a eso queremos llegar. Entonces por eso, después, en estas narraciones que encontramos de Abraham, después encontramos, no sé, de nuevo con otros personajes, el hecho de que nace, ¿se acuerdan? Uno de los jueces, Sansón, por ejemplo, te dice que la mujer también es estéril, y así, ¿verdad? Pero le dice, no te preocupes, a ella voy a pedir. Aquí el que dirige la historia es Dios. Y bueno, aquí también, ellos después de haber ayunado y orado, quiere decir que hay predisposición, quiere decir que hay apertura, quiere decir que nosotros estamos queriendo hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Les impusieron las manos y los despidieron. Le impusieron las manos y los despidieron. Yo tengo la carga, tú haz el trabajo. Es la manera típica de trabajar de Dios, enviando a las personas que sienten la carga a hacer el trabajo. Es decir, Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está a nuestra mano. Pero el Señor nos ofrece. Recordemos eso. El Señor ofrece. Somos nosotros los que tenemos que mover. Y por eso aquí también, ellos, ¿verdad? Ellos te está ubicando, te está poniendo, te está diciendo que
porque son ellos que se están preparando, son ellos que toman conciencia de esta realidad que ahora ellos van a desarrollar y van a ofrecer para los demás y para su comunidad y para ellos mismos. Y son ellos entonces quienes en esta predisposición se ponen aquí, en este caso, a ayunar y a rezar. El ayuno y la oración. Las dos cosas, ayuno y oración. Entonces imponen las manos y se despiden. Los despidieron. ¿Por qué, queridos amigos? Porque esto quiere decir que nosotros no somos cuatijaños. Upeaco dice Inayema, peñan de yara ñandere no iba cue, peñan de yara co anja de bueno. Sí, awe eitreila pe peñandu pe cua, pe muingue bena pe tu ume, está lleva peñamindu urireja co anja pe cuama, la seres indica tu moya hoy la bella pomba eve. Ja pepe cueta porque sí ame EBM. Cobe pellapota aveina. Se llega me a beber. La fuerza, ¿verdad? La gracia de Dios. Bueno, y así entonces el Espíritu Santo el que habla. Mientras ministraban al Señor, Dios les habló. Este fue un mensaje de llamado que aquí guiaría. Esta es la fuerza, ¿verdad? Que va a guiar a Bernabé y a Saulo. Porque si el Espíritu Santo no dijese, si el Espíritu Santo no hablase, entonces nosotros podríamos quedar allí mirando y diciendo, bueno, ¿a qué voy a responder? ¿Voy a responder solamente a mis intereses? ¿Voy a responder a aquello que Dios me está pidiendo? ¿O voy a responder verdaderamente a la intención, ¿verdad?, de ese Dios, a la intención de ese Señor que me está pidiendo, que me está exigiendo y que está buscando, ¿verdad?, que haga lo máximo, lo esencial, para llegar también entonces a cumplir lo que Dios quiere en mi vida y en la vida de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paintabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paintabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paintabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la Fiscalía de la zona. Mientras tanto,
El miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Señor, qué bien estamos aquí. Estas palabras le dijo el apóstol Pedro a Jesús en el monte de la Transfiguración. Y también las queremos hacer nuestras después de estos días intensos. Es hermoso lo que estamos experimentando con Jesús, lo que hemos vivido juntos, y es hermoso cómo hemos rezado, y con tanta alegría de corazón. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Quisiera responder a este interrogante con 3 verbos, siguiendo el Evangelio que hemos escuchado. ¿Qué nos llevamos? Resplandecer, escuchar y no tener miedo. ¿Qué nos llevamos? Respondo con estas 3 palabras. Resplandecer, escuchar y no tener miedo. La primera, resplandecer. Jesús se transfigura. El Evangelio dice que su rostro resplandecía como el sol. Hacía poco que había anunciado su pasión y su muerte en la cruz. Y con esto rompía la imagen de un Mesías poderoso, mundano, y frustra las expectativas de los discípulos. Ahora, para ayudarnos a recoger el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros, Jesús toma a 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, los conduce a un monte y se transfigura. Y este baño de luz los prepara para la noche de la pasión. Amigos, queridos jóvenes, también hoy nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida, tantas derrotas cotidianas, para afrontarlas con la luz de la resurrección de Jesús. Porque Él es la luz que no se apaga, es la luz que brilla aún de noche. Nuestro Dios
ha iluminado nuestros ojos, dice el sacerdote Esdras. Nuestro Dios ilumina nuestra mirada, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, ilumina nuestras ganas de hacer algo en la vida, siempre con la luz del Señor. Pero quisiera decirles que no nos volvemos luminosos cuando nos ponemos debajo de los reflectores. No, eso encandila. No nos volvemos luminosos. No nos volvemos luminosos cuando mostramos una imagen perfecta, bien prolijitos, bien terminaditos. No. Aunque nos sintamos fuertes y exitosos. Fuertes, exitosos, pero no luminosos. No. Nos volvemos luminosos, brillamos cuando acogiendo a Jesús aprendemos a amar como Él. Amar como Jesús, eso nos hace luminosos. Eso nos lleva a hacer obras de amor. No te engañes, amiga, amigo. Vas a hacer luz el día que hagas obras de amor. Pero cuando en vez de hacer obras de amor hacia afuera, mirás a vos mismo como un egoísta, ahí la luz se apaga. El segundo verbo es escuchar. En el monte una nube luminosa cubrió a los discípulos. ¿Y qué esa nube de la cual habla el Padre? ¿Qué dice? Escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y está todo aquí. Y todo eso que hay que hacer en la vida está en esta palabra. Escúchenlo. Escuchar a Jesús. Todo el secreto está ahí. Escuchás qué te dice Jesús. Yo no sé qué me dice, agarra el Evangelio y lee lo que dice Jesús y lo que dice en tu corazón. Porque Él tiene palabras de vida eterna para nosotros. Él revela que Dios es Padre, es amor. Él nos enseña el camino del amor. Escucharlo a Jesús. Porque por ahí nosotros con buena voluntad emprendemos caminos que parecen ser del amor, pero en definitiva son egoísmos disfrazados de amor. Tened cuidado con los egoísmos disfrazados de amor. Escúchalo, porque Él te va a decir cuál es el camino del amor. Escuchar. Resplandecer, la primera palabra, sean luminosos. Escuchar, para no equivocarse el camino. Y al final, la tercera palabra, no tener miedo. No tengan miedo. Una palabra que en la Biblia se repite tanto, en los evangelios, no tengan miedo. Y esta fue las últimas palabras que en este momento de la transfiguración Jesús dijo a los discípulos. No tengan miedo. Ustedes jóvenes que han vivido este gozo, estaba por decir esta gloria, bueno, algo de gloria es este encuentro con nosotros. Ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes que a veces piensan que no serán capaces. Un poco de pesimismo se nos mete a veces. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizá fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo. A ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz. A ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. A ustedes jóvenes que la iglesia y el mundo necesitan la tierra, necesitan la lluvia. A ustedes jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo.
no tengan miedo. En un pequeño silencio, cada uno repita para sí mismo en su corazón estas palabras. No tengan miedo. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo. No tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo. Es Jesús mismo el que los está mirando en este momento. Los está mirando. Él los conoce. Conoce el corazón de cada uno de ustedes. Conoce la vida de cada uno de ustedes. Conoce las alegrías, conoce las tristezas, los éxitos y los fracasos. Conoce el corazón de ustedes. Ve vuestros corazones. Y Él hoy les dice, aquí en Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud, no tengan miedo. No tengan miedo. Anímense. No tengan miedo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Estamos nosotros, versículo 3. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron, dice, las manos. Les impusieron las manos. Y los discípulos, entonces, ellos quedan con esta fuerza, con este impacto de Dios. Por eso es que entran después en ayuno. Por eso que entran después en oración. Porque tienen este deseo. Porque recordemos un poquitito más atrás, cuando nos decía que en la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, muy bien, entre los cuales estaba Bernabé, Simeón, llamado el Negro, etc. Amigo, todo esto son los amigos. Pero aquí nosotros encontramos algo más, porque mientras están celebrando el culto del Señor y ayunan, el Espíritu Santo les dice, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Es decir, que ya era el Espíritu Santo, ya era la fuerza de Dios. Y cuñandente ya autoproclamada. Umia la ñande ya esa ponana porque estaba en la secta, umia cuánto ya autoproclama y ve amor. Pero nosotros ya sabemos, después con la Itawete, ya enseguida que son otros los intereses, ¿verdad? Intereses mezquinos, egoístas, intereses económicos, ¿verdad? Y esto ciertamente que ante el Señor esto es bastante delicadito, porque esta es la famosa simonía, ¿verdad? Ya la famosa simonía. Entonces tenemos que estar atentos. Y nosotros también tenemos que estar atentos, porque todo esto pues es una tentación muy abierta. Es una tentación así que está ahí está, a flor de piel. Si nosotros no estamos atentos a esa gracia de un Señor que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda para que podamos salir, ¿verdad? De todo lo que nos puede encerrar, de todo lo que nos puede hacer egoístas. Y entonces, dice el Espíritu Santo, probablemente el llamado llegó a través del ministerio del profeta en la iglesia de Antioquía. Entonces, alguien, ¿verdad?, el que va a proponer. Aunque podría ser elegido también a través del testimonio interno del Espíritu Santo.
no puedo imaginarme por un momento que la asamblea escuchó una voz. Ese es el error que muchas voces creemos encontrar, creemos escuchar, creemos que se nos dirige, ¿verdad? Y entonces entramos en éxtasis. Pero en el fondo, también puede ser, por eso tenemos que estar muy atentos y tenemos que hacer un discernimiento. Por eso también, dentro de toda vida espiritual, recuerden esto, y ténganlo por cierto, para aquellas personas que hacen un camino, o quieren hacer un camino de santidad, quieren hacer un camino serio, recuerden que está la gran tentación y la gran seducción de querer escuchar supuestamente la voz de Dios, pero así en vivo, en directo, nos induce la ituave, nos induce la isube, nos induce la y catequista, nos induce la paibe, nos induce venían de yarañe, nos induce yete hoy, pero a ellos induceñan de yarañe ya eso, a ellos induce ya la Virgen, ella eso, a ellos induce ve santo, ella eso. Esto ya entramos entonces en una enfermedad, y hasta yo diría en una enfermedad religiosa, entonces, peña tendría que operar, a nivel coñandereje, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que mirar a lo esencial y fundamental, que es encontrarnos con un Dios que nos quiere, con un Dios que nos ama, con un Dios entonces que siempre está apuntando hacia lo esencial y fundamental de la propia vida. Tratamos de esforzarnos, tratamos de escuchar la voz de Dios, tratarnos de encontrar el éxtasis, ¿verdad? Imaginamos que la escuchamos. Bueno, todo esto entonces, queridos amigos, simplemente para que nosotros podamos entender que la misión de Pablo y Bernabé no es una misión personalista. No, sino que es un contexto histórico, donde vamos leyendo, donde vamos entendiendo, vamos sabiendo y acompañando. Venían de la pisacoya, aña henduma de balaicoteva, amor vive ya guatana y catu angüesa, y en voz a mí y su becuera, ve y pon a mí, para que puedan crecer y para que puedan entusiasmarse en el Señor. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, que les anime siempre y les proteja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.